Shabbat Shalom, familia. Mucho más fuerte. Shabbat Shalom, familia. Qué felicidad ver tanta familia de Yecho aquí reunida. Amén. Amada familia, iniciamos el segundo bloque del servicio shabático de esta semana. Shabbat 16 de marzo del 2019. Como es de costumbre, amados hermanos, vamos a orar agradeciendo la Torá. Nos ponemos todos de pie, volvemos a ver hacia Jerusalén. Vamos a decir primero en hebreo y luego en español. Por favor, repitan conmigo, claro y fuerte. Baruch et Adonai Hameborach. Baruch Adonai Hameborach Leolam Baet. Baruch ata Adonai Elohenu Melech Haolam. Acher Bahar Banu Mikol Haamin. Benatan Lanu et Torato. Baruch ata Adonai Noten Ha Torah. Bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torá. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torá. Amén. Tomamos asiento. Enviamos un saludo a la quejilá conjunta de la Casa de Judá, Yateshluja, Rama en Tel Aviv y Jolón. Ministerio Yateshluja es un brazo extendido de Tiferet Yeshua en Tel Aviv. Además, hermanos, les agradezco estar el día de hoy aquí celebrando el Shabbat. Nosotros, Centro de Estudio Torá en Alajuela, Costa Rica, Centroamérica. Amén. Bienvenidos, hermanos. Damos una bienvenida también a los que nos están sintonizando por medio de la plataforma web de los Benei Israel. Amada familia, iniciamos el segundo bloque, la parachá de esta semana. Es la número 24. En Génesis estudiamos desde la creación y la caída del hombre hasta la entrada de Israel a Egipto y la bendición a Efraín y Manases. Génesis inicia con la creación y termina con la bendición a Efraín y Manases y la bendición a las tribus de Israel. En Éxodo, el segundo libro, estudiamos desde nuestra salida de Egipto, más de 400 años después de haber entrado, hasta la construcción y levantamiento del Mishkan. Ahora, en Levítico, vamos a estudiar una serie de leyes que aplicarían para Israel desde ese momento en adelante. Con esta parachá comienza el tercer libro de la Torá, Vayikra, Levítico, porque en su mayor parte habla de los rituales que llevaban a cabo los Kohanim, sacerdotes, que eran descendientes de Aarón, y Aarón era un levita. De ahí viene la analogía levítico que usamos en español. Comenzamos detallando los requisitos necesarios para que un hebreo pueda ofrecer un corbán, ofrenda. Se debía presentar con su corbán, ofrenda, al santuario, al Mishkan, y presentarla al sacerdote, quien se encargaba de hacer este delicado ritual. El corbán, la ofrenda, significa acercamiento, ya que gracias a él, el corbán, pues el hebreo tenía la oportunidad de reafirmar su relación espiritual con Yahweh. Los animales aptos para corbán debían ser únicamente de especies limpias, no impuras, para así poder tener provecho de ellos después. En algunos casos se hacía ofrendas de harina y aceite. Hablamos los detalles de los 5 grupos de corbán, de los 5 grupos de ofrendas, el día de hoy. Detrás de todo este protocolo de operación de los levitas se escondía una gran verdad. Cómo presentar el corazón y su devoción a Yahweh en la forma más correcta del honor y la adoración. Estaremos estudiando las diferentes ofrendas
que traía el pueblo de Israel al santuario como parte del protocolo sagrado para acercarse a Yahweh. El concepto de ofrenda en la palabra hebrea korban nos trae una nueva perspectiva acerca de los sacrificios que se hacían en el tabernáculo móvil o Mishkan. Estaremos enfatizando en la ofrenda del holocausto. La parachá número 24, que correspondía a esta semana, corresponde a los capítulos de la Torá de Levítico desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. La Haftará, la primera de Samuel, capítulo 15. Brit Hadacha, Evangelios, Hebreos capítulo 10 y Romanos 8. Hermanos, el Padre está llamando a Moisés y lo llama para dar instrucciones de cómo va a ser el proceso, como el pueblo se va a presentar ante Yahweh a través de los sacerdotes levitas. Le va a dar instrucciones del protocolo del orden al cual deben hacerse las cosas para la presentación de las diferentes ofrendas que reflejan diferentes aspectos del proceso de restauración y redención de la relación del hombre con el Eterno. Una de las cosas que vamos a entender es el concepto de sacrificio desde el punto de vista hebreo. Es muy importante para poder entender la parachá y el trabajo que hizo el Mesías hace 2000 años. Iniciamos con Levítico 1. Levítico capítulo 1. Llamó Yahweh a Moshe. Llamó, en hebreo se dice Vayekra. En realidad dice, y llamó Yahweh a Moshe, y de ahí viene el nombre de la parachá del día de hoy. Y llamó Yahweh a Moshe, Moisés, y habló con él desde el tabernáculo de reunión, el Mishkan, diciendo: habla a los Bené Israel, a los hijos de Israel, y diles: cuando alguno de entre vosotros presente una ofrenda encendida a Yahweh, podrá hacerla de ganado vacuno u ovejuno. Si su ofrenda es un holocausto vacuno, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión, el Mishkan, para que sea acepto por Yahweh. Hermanos, debemos de darle énfasis a la palabra puerta en esta oración. Sabemos que cuando vemos en la escritura referencias a una puerta, pues estamos hablando del Mesías. Siempre que se habla de puertas en la Torá, se refieren al Mesías cuando hay un cumplimiento profético en medio. La persona no entraba, sino que llegaba hasta la parte norte del altar de bronce. Esa puerta es la representación con el Mesías, dando a entender que si queremos restablecer nuestra relación con el Padre, debemos de hacerlo a través del Mesías. Debemos hacerlo a través de la puerta. En esta parachá, Israel aprende de las generalidades de las ofrendas y sacrificios. Y nosotros también, hermanos. Baikra, él llamó. En esta parachá, Yahweh le pide a Moshe que se acercara para que pudiera instruir al pueblo acerca de la forma correcta de aproximarse a él, a Yahweh y al santuario. El pueblo necesitaba urgentemente recibir esta instrucción. Israel no tenía más que un concepto vago de la santidad de Yahweh y de la pecaminosidad del pecado. Un concepto vago. Teníamos 4 siglos viviendo en Egipto. Y eso es una profecía cíclica, nosotros que somos Efraín y vivimos en Egipto. Teníamos un concepto muy vago respecto a la santidad y a la pecaminosidad. Ya nosotros que nos hemos acercado a la Torá, nos hemos dado cuenta de una gran cantidad de cosas que hemos debido cambiar para ajustarnos a la Torá. Es la misma historia. Estamos saliendo de Egipto.
Un punto importante es que debíamos aprender que tanto Yahweh como su casa, nosotros, y aún los alrededores de la casa, son santos, son Kadosh. Debía aprender que solo Él, que es santo, puede acercarse a Yahweh y entrar a su presencia. A través de las ofrendas íbamos a entender dos conceptos, santidad y pecado. Hermana Jenny. Shabbat Shalom, hermana. Shabbat Shalom, mi hermano. Mi hermano, algo muy hermoso que usted acaba de tocar que me gusta mucho y me hizo también recordarme de la palabra midbar. No estamos en la parte esta del desierto, pero me gustó mucho esto que usted dijo, que cuando estábamos en Egipto, él también necesita como a veces movernos para podernos hablar. Y de hecho, esta palabra midbar no solo significa desierto, sino que también significa hablar. Entonces, qué hermoso, porque a veces el Padre te va a tener que mover de un lugar para poder hablar contigo, porque mientras estuvieron en Egipto, el Padre no hablaba con ellos, sino que cuando los movió al desierto, Él empezó a hablar y dar instrucción. Entonces, qué hermoso, digamos, en nuestra vida a veces no entendemos por qué somos movidos de un lugar a otro, porque el Padre nos saca de un lugar para establecernos en otro, y es que Él necesita a veces movernos ahí porque Él necesita hablar y darnos instrucción. Entonces quería hacer esa relación, ¿verdad? Que el Padre muchas veces nos saca de un lugar para poder hablarnos y darnos la instrucción que nosotros necesitamos para seguir adelante en su caminar. Amén. Totalmente de acuerdo. El Padre nos sacó de Egipto, hizo un corte. Y los cortes son buenos, a veces cuesta entenderlos. Y familia, nuestra generación va a ser cortada. La misma historia de Efraín, que vivió 400 años en Egipto y salió y se restauró, donde el mismo Yahweh los guiaba, es una profecía cíclica. Y nosotros que somos Efraín, la casa de Israel del norte, vamos a vivir lo mismo. Eso mismo que acaba de decir la hermana Jenny, nos va a pasar a nosotros. Y nos están enseñando el concepto de santidad y el concepto de pecado para entender y diferenciar lo santo de lo profano. Muchas gracias por la acotación, hermana. Estos dos conceptos de santidad y de pecado lo necesitamos estudiar porque en el mundo de Egipto, de donde venimos, eso es un gran área gris, donde realmente se ha hecho tal nivel de confusión que ustedes pueden ver en la calle, que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Hoy día la gente está tan confundida que hasta los que son buenas personas y desean hacer cosas correctas, hacen cosas pésimas creyendo que agradan al Padre. Y no hay que juzgarlos, no están en Shabbat. Les aseguro que si estuvieran en Shabbat, sabrían distinguir lo santo de lo profano. Porque todos somos testigos aquí, que Shabbat a Shabbat nos abren los ojos, nos abren los oídos y el corazón. Y eso no pasa un domingo, ni un lunes, martes, miércoles, ni jueves. Es un hecho, porque todos, y estoy hablando por todos, y me tomo esa libertad de hablar por todos, porque con todos he comentado que uno puede estudiar un capítulo toda la semana y es bueno para nutrir el intelecto. Pero estúdielo toda la semana, ¿lo quiere entender? Léalo un Shabbat. ¿Lo quiere memorizar? Coméntelo con un hermano. Y si lo habló aquí en la Quejilá, lo puede predicar en la calle. Aquí habían hermanos que eran católicos. Me han dicho que jamás lo vuelven a hacer, porque han aprendido más en un mes aquí en la Quejilá que en 10 años con la Gran Ramera, la iglesia romana. Y lo digo abiertamente porque nuestra generación es llamada a hacerle guerra. Así que, hermanos, hay que entender el concepto de santidad y de pecado para también ayudar a todos los hermanos que nos rodean, que están saliendo de la asimilación de la Gran Ramera. Porque dice la Escritura
que la vamos a despedazar con nuestra boca. Y lo vamos a hacer porque no es nuestra madre. Ahora bien, esta gran ramera romana era lo que simbolizaba Egipto hace varios miles de años. La menciono para hacer el link o la unión de lo que estamos estudiando. No me gusta hablar de ese paganismo. Pero a como nos tuvieron que sacar de Egipto y limpiarnos para tener el concepto de santidad y pecado, lo mismo nos está pasando en este momento. Y tengamos fe, porque si hace 3000 años el Padre nos amó tanto que abrió el mar, ¿qué no va a hacer por ustedes que son la nueva Jerusalén? Amén. Tengamos fe. Ahora bien, Israel debía aprender a acercarse a Yahweh mediante el cordero sacrificado, mediante el becerro, el carnero, el macho cabrío, los palominos, las tórtolas, la aspersión de la sangre sobre el altar del holocausto, sobre el altar del incienso, hacia el velo o sobre el arca, mediante la enseñanza y la mediación del sacerdocio. Acabo de recitar lo que hemos estudiado en las últimas 3 o 4 parachás. A través de la obediencia a este protocolo, Israel iba a entender lo que significa santidad y misericordia de Yahweh. Sin esta información entregada hace miles de años, sería imposible entender el libro de Revelaciones. Se debe entender lo que ocurre dentro del templo o Mishkan, templo móvil, en el altar del incienso y a los que adoran en él. Todo esto eran herramientas con las cuales los Kohanim, los sacerdotes, llevaban a cabo los holocaustos. Holocaustos. Una palabra que debemos estudiar en esta parachá y memorizar. El holocausto. Hay un libro especial que habla sobre el holocausto escrito por Allen Ross. Se llama La Santidad del Señor. En este libro, él comenta que la pregunta más importante que cualquiera puede hacerse es: ¿cómo puede una criatura impura, un animal mortal, encontrar acceso a la presencia de Dios tanto ahora como en el mundo por venir? La Escritura, por supuesto, revela que Dios, en su infinita sabiduría, ha amablemente dispuesto el camino y una parte significativa de la revelación. De esa manera se despliega en el ritual de la ofrenda quemada. Repito, y una parte significativa de la revelación de esa manera se despliega en el ritual de la ofrenda quemada. Aquí pueden verificar que cuando yo digo que se necesita entender estos conceptos para entender la revelación, no soy solo yo. Está escrito hasta en libros de otros autores que han estudiado a vastedad la palabra. Y muchos de aquí ya lo saben por su mismo nivel de lectura en la Torá. Las leyes de los sacrificios comienzan con la ofrenda quemada, la olá, en algún momento llamada la ofrenda del holocausto, porque todo sube en humo. El 100% de la ofrenda del holocausto debe de subir en humo. Tiene que quemarse, consumirse, hasta que sea ceniza, prácticamente polvo, y el 100% de los compuestos orgánicos de ese animal que sacrificamos asciende. Eso es un holocausto. A pesar de que esta ofrenda no era normalmente la primera ofrenda hecha por un adorador que vino al santuario, ya existían las ofrendas de holocausto. Se enumera primero porque era uno de los sacrificios más frecuentes y porque era uno de los más importantes. Era el único sacrificio que hubo durante siglos. Muchas personas, cuando deseaban agradar al Padre o ofrendar al Padre, quemaban un ser hasta que fuera ceniza, holocausto.
pertenecía completamente a Dios. Nadie comía de esa ofrenda, no se entregaba a otros seres, no sobraba, no había remanente. Si usted tomaba un cordero y lo quemaba en un altar, era hasta que no hubiera cordero, si se puede que se consumieran los huesos. Eso era una ofrenda completamente perteneciente a Yahweh. Ninguna porción del animal fue consumida por el sacerdote o los fieles. Más bien, el animal se consumía en el altar. En realidad, lo que nos enseña el Padre es cómo restaurar el camino de santidad que se podía tener en el tiempo del Jardín del Edén. Y a través de todo esto, este protocolo es la forma en la cual se presentaba ese camino. En ese momento, tan solo era una sombra de lo que había de venir. Eran analogías para poder entender el trabajo que hizo el rey Yeshua, el rey de Israel. Vamos a desglosar los diferentes sacrificios u ofrendas. Empecemos por el lugar donde se ofrecían las ofrendas. Dentro del Mishkan teníamos 3 sectores y recuerden que en el más externo, en el atrio, teníamos el altar de bronce. Aquí pueden ver la imagen, hermanos. Pueden ver al sumo sacerdote preparando el fuego en la rejilla y pueden ver a un lado un par de hermanos alistando un sacrificio. Este altar de bronce, que obviamente tenía un gran tamaño porque se ofrendaban animales de gran tamaño, estaba en el Mishkan, en la parte más externa. Pueden ver esta imagen. Aquí vemos el arca y el propiciatorio, el lugar santísimo, el altar del incienso, de izquierda a derecha, la mesa de los panes, en el lugar santo, el candelero de oro, la fuente de bronce, el altar de bronce, la puerta del atrio, el atrio y el altar de bronce. Se los marco en rojo. Ahí pueden diferir dónde está el altar de bronce. Los 5 tipos de ofrenda que vamos a comentar hoy se ofrecían en este altar. Aquí tenemos una ilustración 3D. Hemos estudiado a vastedad el lugar santo, el lugar santísimo, pero hemos hablado poco del atrio. ¿Lo han notado? Ok. El altar de bronce está en la parte externa del lugar santo y el lugar santísimo. Aquí pueden ver la flecha donde estoy señalando el altar de bronce. En un círculo lo encierro. Es necesario que memoricen todos los objetos que eran parte del Mishkan. Nosotros, dentro del proceso de restauración que estamos viviendo en esta generación, debemos memorizar el Mishkan. Por eso es que hacemos tanto énfasis, hermanos. Hasta el día que cierren los ojos, puedan describir cada uno de los componentes del Mishkan, cómo está compuesto, cómo se utilizaba. Hasta ese día podemos dejar de memorizar todo lo referente. Esto es muy importante. Y esto es conocimiento que nos tuvieron que haber inculcado desde niños. Bendito sea Yahweh que hay niños en nuestra Quejilá y que están oyendo esto. ¿Ustedes se imaginan la bendición haber escuchado estas cosas desde los 10 años? Desde los 5 años. Y no importa, muchos somos niños por dentro. Y vamos a morir siendo niños por dentro. Pero esos niños son benditos y son especiales. Amén. Y la envidia es pecado, pero yo me muero envidia por ser uno de esos niños. Si hemos llegado hasta este conocimiento, a esta hermandad donde celebramos Tevilá, Pesaj, Hamaxó, Bikurín, las 7 fiestas hasta Sukkot, nosotros, un montón de hermanos que empezamos reuniéndonos en nuestra casa, estudiando por nuestra cuenta, y estamos ahora aquí todos juntos, llegamos todos de diferentes caminos, y el Padre Yahweh tenía en su corazón que nos reuniéramos aquí, y nos ha dado ese nivel de bendición. Ahora imagínense en estos niños. Por si no lo han entendido, estos niños se van a convertir en los restauradores de la casa de Israel. Amén. Ahora,
Analicemos el espacio. Vean el altar de bronce en la imagen. Pueden ver la flecha. Si lo estuviéramos viendo desde arriba, desde una toma aérea, eso es lo que veríamos. Y ahí donde está la flecha roja, está el altar de bronce. Ahí se usaban platillos de bronce para recoger las cenizas. El altar de bronce tenía platillos de bronce, tenía paletas de bronce para mover tanto el holocausto como las cenizas. También tenía tazones de bronce, garfios y tridentes de bronce y calderos de bronce. Todo lo referente al altar de bronce era de bronce, tal cual pueden observar. Vemos que no hay ningún material fuera del bronce. Ahora, volviendo al altar, ya que repasamos sus utensilios, también debemos saber que debajo del altar se colocó una rejilla de bronce con un anillo del mismo material en cada esquina. Eso se hizo para transportar el altar y se empleaban varas de madera de acacia recubiertas de bronce, madera recubierta de bronce, madera de acacia, que es el mismo árbol donde Yahweh apareció a Moshe en el monte de Yahweh, en Arabia, el Sinaí. Ahora bien, para que tengan una idea del concepto de qué tan grande podía ser ese altar en comparación a un humano, vean la imagen del sumo sacerdote de pie junto al altar. Era algo realmente grande, realmente grande. Ahora, las medidas del altar de bronce las hemos visto en la paracha anterior, las vamos a repasar para poder tener un concepto claro del tamaño. 5 codos de largo, que es alrededor de 2.30 metros, 7.5 pies. 5 codos de ancho, o sea, tiene el mismo largo por el mismo ancho. 2.30 metros por 2.30 metros, 7.5 pies por 7.5 pies. 3 codos de alto, que equivalen a 4.5 pies o a metro 38 centímetros. Pueden ver una imagen del altar de bronce, sin fuego, sin la madera y sin persona cerca. Además, en la imagen pueden ver las dos varas cubiertas de bronce con la cual se transportaba al altar. Recuerde que en el Mishkan vivíamos en el desierto y todo era móvil. Teníamos que estarnos moviendo cuando Yahweh quisiera. Cuando Yahweh quisiera. Si en este momento estuviera el Mishkan ahí y estuviéramos hablando y se levanta la nube, no importa qué estemos haciendo, el que esté dormido, despierte. El que esté comiendo, tráguese la comida o guárdela a un lado. El que se estaba bañando, a ver cómo hace, quítese el jabón y corra, porque era así, era Yahweh, y Yahweh no daba aviso. En la noche levantaba la columna de fuego y en el día levantaba la columna de nubes. Entonces, por eso tenían todos los implementos, varas, para transportarlos. Para nadie es un secreto que Yahweh tenía sus razones. Sabía cuándo moverse a qué monte por alguna razón, sea una razón militar, de logística o de antojo, que tal vez solo quería mover al pueblo o lo estaba guiando hacia un lugar más largo. Pero el pueblo no lo entendía. Nosotros como pueblo solo podíamos estar preparados para movernos en el momento que Yahweh quisiera. Ahora bien, en este altar de bronce que ya estudiamos sus implementos, sus medidas, su ubicación, procedemos a estudiar las diversas ofrendas que se ofrecían en el mismo. La ofrenda que nos interesa memorizar son los holocaustos. Los holocaustos. Hermano Julio. Yo tengo una pequeña duda, que si bien el Eterno cuando él quería moverse, él daba un tiempo prudente, porque no era
así como así, que ya recojan los malestates y vámonos. Si el Mishkan duraba su tiempo para construirse, para armarse, igualmente tenía que haber su tiempo para desarmarse y para Ajá. ponerlo en orden y luego irse. Creo que sí habría un tiempito prudente ahí para tocar partida, pienso yo. No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo lo decía como a manera de populismo, como de que nada más si el padre se iba y teníamos que armar, obviamente durábamos nuestras 2, 3 horas, no lo sabremos, obviamente para seguirlo, pero como era una columna, se veía por dónde él iba. Pero sí, lo que estás diciendo es completamente correcto. No está escrito, pero es muy fácil intuir que muchas veces el padre se quedaba hasta 1 hora esperando que el Mishkan se armara. En otros momentos tenía prisa, empezaba a caminar adelante. El padre es una persona. A veces esperaba o a veces caminaba para que lo siguiéramos. Totalmente de acuerdo, don Julio. Entonces, aprendamos que el movimiento del Mishkan obviamente era un proceso. No lo dominábamos nosotros, no sabíamos cuándo Yahweh quería moverse o trasladarse, pero siempre teníamos que seguirlo y armar todos los implementos, quitar la gran cantidad de capas y de pieles que cubrían el lugar santo y santísimo. Todo eso había que recogerlo y caminar detrás del Padre. Muchísimas gracias. Entonces, en este Mishkan se ofrecían los holocaustos de becerros, ovejas, cabras sin defecto o aves. Eso viene escrito en Levítico capítulo 1, del versículo 1 al 17. También se entregaba ofrenda de cereal, viene en Levítico capítulo 2, del versículo 1 al 16. Ofrendas de paz, que era una cabra o un cordero, Levítico capítulo 3, del versículo 1 al 17. Ofrendas por el pecado, ya sean vacunas, cabras o corderos, de Levítico capítulo 4, versículo 1 al 35. También se hacían ofrendas de expiación de una hembra del rebaño, cordera, cabrita, ave o cereal. Esto viene en Levítico 5 y 6. Observen que las ofrendas con corderos o corderas son las de paz, las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la expiación. Hermano, Para que quede claro el asunto, hermanito, cuándo se movían ellos o cuándo no. En número 9, en número 9, 17 dice: cuando fuera que la nube era levantada encima de la tienda, los hijos de Israel continuaban sus viajes y ellos acampaban cuando la nube se detenía. A la orden de Yahweh los hijos de Israel viajaban, a la orden de Yahweh ellos acampaban, y por el tiempo que la nube se quedara sobre el Mishkan, ellos se quedaban en el campamento, sin agregarle ni quitarle. O sea, ellos estaban ahí, si la nube se movía, ellos sabían que había que arrollar. Correcto, pero el momento era cuando era la señal, se movía la nube, vámonos. claro, la nube seguro se movía a 20 kilómetros por hora o a 15 kilómetros por hora porque nos dejaba botados, pero sí era un movimiento lo que nos indicaba la partida. Exactamente, Ciertísimo. yo me imagino que el Padre en su sabiduría tiene que hacer un movimiento del cual ya ellos ya sabían en el desierto que tenían que moverse porque y darles el tiempo prudencial para hacerlo. No podemos agregarle a la escritura diciendo que eran 15 o 20 o media hora, sino que tiene que ser una señal como cuando amanece o cuando anochece. Si empieza a aclarar, usted sabe que va a amanecer. Empieza a oscurecer, usted sabe que va a anochecer. Listo, así es. Hermana Ligia. Yo pienso que más que pensar en el tiempo, si la hora o un minuto, era un acto de obediencia y nada más. Exacto. Era un pueblo grande, como se iban dando cuenta que el Padre se está moviendo, donde sea que estuviéramos, nos íbamos avisando entre nosotros y caminando en hermandad. Sí. Entonces, para terminarle ahí, es que me atravesaron el caballo. En el 21 dice: algunas veces la nube estaba ahí desde el anochecer hasta la mañana, así que cuando la nube era levantada en la mañana, ellos viajaban, o aún si continuaban levantada ambos día y noche, cuando la nube estaba levantada, ellos viajaban.
y así fuera que la nube permaneciera sobre el Mishkan 2 días, un mes o un año quedándose sobre él, los hijos de Israel permanecían en el campamento y no viajaban, pero tan pronto la levantaba, ellos viajaban. Amén. Amén. Wow, qué increíble. A mí me hubiera gustado vivir en esa época. ¿Usted sabe qué es seguir a Yahweh todo el día? Andar viendo hacia los cielos para decir dónde está Yahweh. ¿Quiere que nos quedemos aquí un tiempo más? Digamos, nosotros que amamos tanto a Yahweh y a su hijo Yeshua, yo sé que estaríamos felices cuando Él se asienta y felices descansaríamos en hermandad. Y yo sé que estaríamos felices cuando Él camina y felices caminaríamos en hermandad. Es una gran bendición lo que vivió ese pueblo en ese desierto. Eso fue una bendición tremenda. Muchísimas gracias por las acotaciones, hermano Ángelo y hermana Aligia, muy valiosas. Igual, hermano Julio. Seguimos con el sacrificio. El sacrificio era necesario para el perdón de Yahweh hacia nosotros. La sangre del animal era importante para justificar al pueblo ante Dios. Aquí vemos a los sacerdotes ofreciendo ganado para justificarnos ante Dios. Para un sacrificio apropiado debía ser un animal valioso y perfecto, sin defecto. Sin defecto. El pecado es grave. Solo la sangre derramada que representa la vida puede pagar por el pecado. Al colocar una mano sobre la cabeza del animal sacrificado, la persona se identificaba con este. En la parashá estudiamos que cuando pecamos y lo admitimos y queremos ofrendar a Dios, bueno, en la parashá, hablando de hace 3000 años cuando estábamos en el desierto y cuando Dios habitaba en el Mishkan, cuando habíamos pecado conscientemente, nosotros presentábamos una ofrenda que era un animal, era un sacrificio. Lo llevábamos al altar de bronce, que estaba cerca de la puerta de la entrada del Mishkan. Poníamos la mano sobre el animal y eso era en señal de que estábamos pasando nuestros pecados a ese animal. También nos estaban haciendo conscientes porque nos tocaba degollar ese animal. Nos estaban enseñando de manera práctica que la paga del pecado es la muerte. Y que para este caso se dispersaba la sangre de un animal para no dispersar la nuestra. A ellos también les estaban enseñando mediante la práctica. No es difícil ver que estos son también metodologías pedagógicas del Padre. Aquí podemos ver al sumo sacerdote, cómo él se quedaba cerca hasta que se consumía la ofrenda del holocausto. Recuerden que era válido llevar ofrendas del holocausto y cualquier ofrenda del holocausto que usted llevara al altar, se tenía que consumir 100%. Hermana Sharon. Quisiera compartirles algo que me acabo de encontrar muy interesante sobre la cabeza, antes de que avancemos un poquito, porque vi que lo tocaron en el último punto antes de la diapositiva anterior. Dice que aquí que lo primero que se ofrece del animal, aparte de la sangre, es la cabeza. Así que lo primero que se da es la cabeza. La cabeza representa la mente del hombre, que es por lo primero que hay que entregar a Hashem para ser quemada, como está escrito en Romanos 12, 1 y 2. Muchísimas gracias, excelente acotación. Entonces ponían la mano en la cabeza del animal cuando lo sacrificaban y era lo primero que se procedía a poner en el altar de bronce, dentro de lo que está leyendo, y viene reforzado en Romanos 12, 2. Para los que estamos aquí, anotemos esas referencias, estudiémoslas entre semana, porque es muy importante. De que viene en la Torá y en las cartas paulinas como en Romanos, es porque algún misterio hay escondido. Excelente acotación, hermana Charo. Y aquí en esta imagen pueden ver donde tienen la mano sobre la cabeza del animal que va a ser sacrificado. Ahora, debemos entender que Yeshua es el sacrificio supremo. Eso viene en Hebreos. Hebreo nos dice que la sangre de los animales limpiaba los pecados del pueblo de Israel y los perdonaba
de forma temporal. Eso viene en Hebreos capítulo 9, versículo 13. También nos dice que la palabra dice que Yeshua es el sacrificio supremo y que su muerte hace que los creyentes sean limpios para siempre ante Dios. Viene en Hebreos capítulo 9, versículo 11, el capítulo 12, versículo 12 y 14. Esos son dos puntos que hay que entender. Ahora que entendemos que son esas ofrendas donde se llevaban a cabo, podemos entender estas cosas que antes leíamos y pasábamos rápido. De hecho, las pasábamos rápidos porque uno decía así, que Él es el sacrificio, y sonaba como una alegoría metafórica. Sonaba casi que poético, no conocíamos el lugar santo, ni el lugar santísimo, ni el atrio. Casi que uno decía, sí, hagamos holocaustos allá, güey, casi que de los dientes para afuera. Ahora nos damos cuenta que no, que era real y al pie de la letra, que se hacía en un lugar específico, con dimensiones específicas, con un procedimiento específico. Y la mente nos cambia cuando metemos todos estos hebraísmos en nuestro intelecto. Procedo a leer Hebreos 9 del versículo 1 al versículo 15 de manera continua, solo para que interpretemos un capítulo de los evangelios bajo la luz de este conocimiento en el Mishkan. Dice Hebreos capítulo 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. El cuarto tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba como una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo en que se reformarían las cosas. Pero estando ya presente el Mesías, el sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por la propia sangre de Yeshua, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eso también se encuentra en Revelaciones 5. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican la carne, cuánto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, a Yahweh. Cuánto más esto limpiaría nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Yeshua es el sacrificio y su sangre es la sangre del Cordero, tal como lo dijo Yohanan Bautista
desde el inicio. Eso está claro desde cuando el Mesías inició la prédica. En la época que se bautizó con su primo Yohanan Bautista. Desde ese momento está muy claro. Porque estas teorías no surgieron después de la muerte de Yeshua. No es que después de que murió Yeshua las personas empezaron a decir, mira, estas profecías calzan. Estas profecías se conocían desde antes de que Yeshua naciera. Por eso su primo Juan Bautista, Yohanan Bautista, cuando él lo ve, notó que Yeshua se acercaba y le dijo a las demás personas que Yeshua era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso está escrito en Juan, capítulo 1, versículo 29. Significa que un erudito de la Torá, como era Juan Bautista, porque no iba a ser un hombre grande en Israel si era un desconocedor de la Torá, obviamente era un gran intérprete. Desde el momento que él bautizó a Yeshua, entendía que la profecía es cíclica y entendía que Yeshua iba a tomar el rol de ese cordero. En ese momento todos habían estudiado Daniel, y en Daniel es donde habla que habrá un sacrificio continuo en algún momento. En esa época se entendía el trabajo que venía a hacer Yeshua, solo que se negaba. Hermano Kevin. Bueno, sí, para agregar un poco ahí, las personas siempre se preguntan o se dicen por qué Dios siempre pedía un animal perfecto, sin ninguna, sin ningún defecto, sin ninguna alteración, sin nada. Tenía que ser perfecto, tenía que ser el primero, el primogénito, ¿verdad? Y la gente dice, sí, pero yo puedo sacrificar lo que yo quiera, mientras sea para Dios. Pero Dios nos estaba enseñando algo, que Él escogía eso porque Él iba a entregar eso para el perdón de nuestros pecados. Y Yeshua vino aquí, perfecto, sin mancha, y era el primogénito. Entonces Él nos estaba enseñando por medio de todos esos sacrificios, que el sacrificio que Él iba a entregar por nosotros era sin mancha. Entonces no es que nosotros podamos dar lo que queramos, tenemos que dar lo mejor, porque Él, como así dio lo mejor por nosotros, nosotros tenemos que hacerlo con Él. Excelente acotación, hermano Kevin. Hermano Luis. Sí, ahora sí, Chava Chalón. Chava Shalom. Precisamente lo que dice el hermano Kevin es importantísimo, porque eso piensan muchas personas y dicen, no, pero adorar a Dios cualquier día, ¿cómo que eso es sábado? No, yo voy en oración y me pongo ahí y oro a Dios en cualquier momento. No, pero todo es un orden. Todo se dio de antes de la fundación del mundo, y donde dijo Él, descansó y santificó ese día. Precisamente eso es lo que dicen muchas personas. No, eso no interesa. Así precisamente lo que dice el hermano. Exacto, mi hermano. Lo que nos querés dar a entender es que los sacrificios, como los describe Kevin, era una sombra de lo que Yeshua iba a cumplir. Y lo mismo es el Shabbat. El Shabbat no es algo al azar, es una sombra. El séptimo día está por cumplirse. Y todo este aprendizaje que está en la Torá, que muchas personas han tratado por poco, y al no estudiarlo han cerrado su conocimiento a toda esta interpretación. Entonces nos damos cuenta que realmente eso que nos decían que hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento es lo más incongruente que puede haber. Hermanos, ¿ustedes saben por qué no ha ocurrido la restauración de la casa de Israel en 2000 años? Porque se necesita entender la Torá y los evangelios muy bien, porque con toda esa información usted puede entender los libros proféticos. Los que han tenido la Torá estos 2000 años y la han estudiado no creen en los evangelios. Por eso nunca van a poder interpretar la profecía.
Los que han tenido los evangelios estos 2000 años no han tenido la Torá porque la llamaban Viejo Testamento y no la estudiaban porque asumían que no funciona. Entonces nunca iban a poder interpretar la profecía. Mas a nuestra época se nos ha permitido conocer la Torá y los evangelios, por lo cual vamos a poder entender la profecía. Y la misma profecía dice que todo esto se va a poder entender hasta la época del cumplimiento. Y todos los profetas dan la misma clave. Cuando la dispersión de la casa de Israel finalice. Y no hay que ir muy largo. Sabemos que Jerusalén, la capital de Israel, fue de vuelta el año pasado, el 14 de mayo. Ya volvió la casa de Judá. Solo falta la casa de Efraín por volver. Y primero, estamos consensuando creencias, retomando lo que fuimos y creciendo en familia antes de volver. Hermanos, esto que estamos estudiando es muy pesado. Yo un día de esto le decía al hermano Mario, si no me equivoco, qué importante es la Parachá en el Centro de Estudio Torá Costa Rica. Qué importante es la Parachá, si somos la casa de Efraín y siempre hemos tenido los evangelios, porque a ninguno de ustedes les voy a explicar un evangelio, todos ustedes me lo pueden explicar a mí. Tenemos un doctorado en los evangelios, nos encanta, desde niños nos los metieron. Por eso es tan importante estudiar semana a semana la Parachá, para cubrir esos faltantes que tenemos desde niños. No crecimos entrenados y adoctrinados en Torá. Y vean que en tanto vamos avanzando y creciendo en conocimiento, se nos van abriendo todas las interpretaciones. Todas las interpretaciones se nos están abriendo. Y si seguimos así, llega el día que no ocupan un profesor aquí dando una clase, sino es que ese día ya llegó. Pero ok, aquí estamos. Y seguimos. En Levítico 1 dice, Yahweh llamó a Moshe y habló con él desde el tabernáculo del testimonio. Le dijo, habla con los Bené Israel, los hijos de Israel, dile a ellos, cuando cualquiera de ustedes traiga ofrenda, que se dice corbán en hebreo, ahí pueden ver cómo se escribe, a Yahweh, pueden traer su corbán, su ofrenda, animal del rebaño o de la manada. Vamos a la letra. Ofrenda, que se pronuncia corbán en hebreo, es otro hebraísmo, hermanos, que debemos memorizar. La palabra corbán nunca se va a entender a como la entendemos en español, ofrenda, porque en hebreo tiene otro significado. No solo ofrenda. Corbán es la raíz de la palabra traer una ofrenda en hebreo, que es la misma palabra de cercanía. Cercanía. Cerca y lejos son distancias no necesariamente medidas en metros o millas. Las personas pueden estar muy cerca, aun cuando están en dos lugares muy diferentes. Y pueden estar muy distantes, aunque estén sentados juntos en un autobús o aunque vivan en la misma casa. Estamos hablando que esta ofrenda habla de un acercamiento. Cuando un hebreo daba una ofrenda por el pecado, no solo entendía que estaba ofrendando, que se estaba desligando de algo por el pecado, sobreentendía que se estaba acercando a Yahweh, sobreentendían que se estaban acercando a Dios. Algo muy difícil de ver desde nuestro idioma materno, el español. Por eso, hermanos, les repito, estos hebraísmos, solo hay una manera que crezcamos en conocimiento con estos hebraísmos, memorizando. Corbán significa ofrenda y acercamiento. Corbán. La primera ofrenda que aquí se presenta es la ofrenda corbán. Es una ofrenda voluntaria que significa acercarse a Dios. Y este era el propósito. Esta ofrenda no satisfacía ninguna demanda divina, no era exigida por el Padre. Era exclusivamente a favor del interés del creyente, en su deseo genuino de acercarse a Yahweh. Yahweh no necesita de estos animales,
pues Él es el dueño de todo. También esta palabra es tomada de la palabra karab. Fue una palabra popular en el primer siglo cuando muchos abusaban de las ofrendas para Elohim usando la palabra o la frase es corbán, refiriéndose al dinero el cual no era parte del templo. En la época del Mesías muchos decían ofrendar con dinero. Eso no es bíblico. Usted no puede comprar una ofrenda de holocausto porque en teoría es un animal que usted entrega. Y había una serie de errores más porque usaban esa frase, es corbán, era un populismo. Era un populismo muy usado y a lo que se entiende era un populismo para no hacer el corbán propiamente. Yo no sé por qué nosotros los humanos tenemos una pasión por hacer lo incorrecto. Una pasión. Si tenían el dinero y estaban dando dinero en vez del animal, no era más fácil comprar el animal y entregarlo. Pero bueno. Sobre eso también nos habla Yeshua HaMashiach. Yeshua utilizó esta palabra en Marcos capítulo 7, versículos 10 al 13. Yeshua dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que un hombre al padre o a la madre le diga es corbán, que quiere decir es mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que yo pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Yahweh con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a esas. Hay mucha información que hace 2000 años estos fariseos decían que llegó de manera oral y lo siguen diciendo. Ya escribieron su Torah oral llamada Talmud, Zohar o Kabbalah, que no está en la Torah, ni es cierto. Desde la época de Yeshua, Yeshua tiene que lidiar con nuestra terquedad porque no nos da la gana hacer lo que el Padre dice. Preferimos hacer nuestros libros y creer lo que nos dé la gana creer. Quiero recalcar, es el Mesías el que dice que ustedes, le dice a los fariseos, invalidan la palabra de Yahweh con tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Si el mismo Yeshua no creía esas patrañas, porque son patrañas, nosotros no deberíamos de creer en esos libros que mencioné anteriormente, porque son los libros escritos por los que siguieron transmitiendo esa tradición. Eso significa hacer las paces con el enemigo. Creerle al verdugo de Yeshua HaMashiach. Y hermanos, les voy a decir algo de mi parte, que este tema a veces no lo toco porque es muy sensible en las quejilás, porque hay personas que creen, o cuando se acercan a la raíz hebrea, creen en eso. Yo sé que aquí prácticamente nadie cree en eso. Pero hermanos, no hay que ser muy brillante para entender que eso es algo incoherente. Si hasta en los documentales que conseguiste en YouTube de Discovery, y cualquier documental del Talmud te dice que Yeshua HaMashiach, el Talmud dice que Yeshua HaMashiach es hijo de un tal romano llamado Pantera. O sea, eso es una incoherencia. Algunos dicen, usamos esos libros como referencia para ubicarnos. ¿Qué te va a ubicar un libro que dice que Yeshua HaMashiach es hijo de un romano? O sea, usemos la coherencia, hermanos. No hay que ir a estudiar tanta letra ni que ir a nadar en la Torá. ¿Cómo usted va a obtener una sana interpretación de la Torá y las profecías de personas que no creen en Yeshua HaMashiach? Si Yeshua HaMashiach es el cumplimiento de toda profecía, es incoherente. Por eso cuando yo oigo que dicen, es que un sabio judío enseñó tal cosa, hay que creerle porque ellos siempre han estado con el Padre. ¿Qué? No, hermanos, no. Hay judíos que creen en Yeshua. A esos abrácenlos, ámenlos. Y a los que no creen en Yeshua, ámenlos el doble, abrácenlos en el doble, pero no se crea su creencia. Edúquelo usted. A mí ningún judío que crea en Yeshua me va a venir a enseñar, aunque la que deja le peguen al suelo.
aunque ande 3 talits, no me va a enseñar la interpretación de la profecía porque él no la entiende, porque para entenderla hay que creer en Yeshua HaMashiach. Y lo deseaba aclarar, porque simplemente, hermanos, dice toda la profecía que el último pueblo va a restaurar la casa de Israel porque tiene la Torá, los mandamientos de Yahweh y los evangelios de Yeshua. Los evangelios atestiguan el trabajo que hizo Yeshua. Esos libros hablan contra Yeshua, no son los evangelios, no entran dentro del perfil. Entonces quiero recalcarlo, porque lo que pasó aquí con Yeshua y esas tradiciones judías nos siguen afectando hoy día. Nos siguen afectando. Seguimos estudiando la palabra Corbán. Burns nos explica: si una vez, habiendo dedicado su propiedad, declaró que era Corbán o un regalo para Dios, no era correcto ni siquiera utilizar dicho bien para apoyar a algún padre. O sea, si usted decía que era Corbán, no se lo daba a su papá. Y eso usaban en esa época, esos argumentos para no ayudar a sus padres, invalidando el mandamiento que recibimos en tablas. Hermano Luis. Referente a lo que anteriormente comentaste, una de las prácticas, por ejemplo, de la vela que los judíos tienen o que han llegado a tener en su caminar, ellos comentan de que, por ejemplo, nosotros somos seres que, si vemos algo, sobre todo con los niños, digamos en Havdalah Shabbat, ellos prenden una vela porque la más pequeña de la familia es la que enciende la vela, porque ellos dicen que cuando ese niño crezca nunca se le va a olvidar. Entonces era una forma en que que utilizaron ellos para permanecer y para que todos recordaran, aún siendo el holocausto, ellos recordaran desde pequeño cuando su papá los ponía a encender la vela. Entonces eso les recuerda que esos tienen que hacerlo perpetuo, o sea que la Torah siempre tiene que estar perpetua. Lógicamente que esa vela representa al Mashiach, la luz del Mashiach. Entonces eso es un punto que ellos, digamos, utilizan algunas cosas, algunos ritos, por decirlo así, o que utilizan, pero para que el más pequeño recuerde y nunca se le olvide. Porque vaya usted a hacerle algo a un niño, nunca se le va a olvidar si le hace algo desde pequeño. Muchas gracias, hermano. Sí, hay que tener cuidado y diferenciar cuando son cosas que se enseñan de manera pedagógica, con el fin de aprender o de enseñar a una persona. El problema es que ya surgió la religión judía, es una religión igual que la religión católica o la metodista, son religiones, no siguen la Torah. Un buen ejemplo es la Hanukkah. Enseñan a encender 2 lámparas, hay una menora de 7 brazos, no la enseñan. Enseñan a encender una menora 9 brazos, pero no la lámpara o la menora. Entonces, esas son las cosas donde hay que diferenciar. Con un fin pedagógico, encender una candela, perfecto. Pero cuando han instalado una Hanukkah, que usted ve que todo lo que es publicidad, en diciembre se ve más la Hanukkah que cualquier otro símbolo, es donde yo me pongo ahí, igual que Yeshua HaMashiach, y les digo que ellos con sus tradiciones están invalidando la palabra de Yahweh y la están transmitiendo de una manera oral cambiante. Entonces, es válido tu punto, pero hay que diferenciar que hay muchos judíos que están en lo correcto, que están en lo que atañe, nada más nunca les han presentado al Mesías. Pero en esta época de la información ya todos lo conocen. Está el que lo acepta y el que no. Ya es así. Es así. Y ellos, o por lo menos los que son descendientes de los fariseos, están esperando a su Mesías. Y no aceptaron a nuestro Mesías, ni lo van a aceptar ahora que viene. Ellos van a tener su propio Mesías. Y ese Mesías nos va a perseguir. Muchísimas gracias, hermano Luis. Seguimos con lo que es Corbán. Ok. Diapositiva número 30, Daniel.
Corbán es una palabra que se emplea en forma exclusiva para la relación del hombre con Yahweh. Cuando una persona traía un corbán, es señal que deseaba acercarse a Yahweh. Aquí podemos ver personas con un corbán acercándose, una representación. En esencia, el sistema de sacrificio proporcionó una metáfora, un método, para que los israelitas llegaran a Dios, respondiendo a las profundas necesidades psicológicas, emocionales y religiosas del pueblo. De hecho, este es el significado de la palabra hebrea sacrificio. Viene de un verbo que significa traer cerca. Así, un sacrificio es ese rey de una ofrenda que nos permite acercarnos a Dios. La palabra sacrificio viene de una palabra latina que significa hacer sagrado. El acto más elevado de sacrificio es la transferencia de la propiedad del común al reino sagrado, por lo que es un regalo para Dios. Cuando se presenta la ofrenda, se está consagrando al Eterno, es decir, que algo común pasa a ser sagrado. No importa cuál es la ofrenda, había diferentes niveles de acuerdo de la capacidad de cada persona. Y si obedecía siguiendo las instrucciones y lo hacía con fe, obedeciendo al rey, lo restaura, lo perdona, está ejercitando la emuná y la fidelidad. Muchos hemos entendido desde hace años que las ofrendas eran solo para expiar pecados. Pero vamos a ver que hay diferentes tipos de ofrendas para diferentes propósitos. Parte de la dificultad para entender el profundo significado asociado a este rito surge de la incomprensión del término sacrificio, que habitualmente se relaciona con la idea de un renunciamiento o un acto de negación. Dar algo es prenderse. Es como lo entendemos en español cuando oímos la palabra sacrificio. El sacrificio, desde el punto de vista hebreo, es visto como una resignación donde el oferente entrega algo valioso para mostrar su lealtad y devoción, y desde el punto de vista hebreo, que desea acercarse a Yahweh. No es como que usted lo da y se desprende, no. Desde el punto de vista hebreo, más bien se busca entregarlo y un acercamiento al Padre. Las ofrendas y sus funciones en el templo. Hay varios tipos de ofrendas, hermanos. Vamos a estudiar que se dividen en dos grupos principales: ofrendas para mantener la comunión con Dios y ofrendas para restaurar la relación con Dios. Hay tres ofrendas para el mantenimiento de la relación con Yahweh: la del holocausto, la ofrenda de los vegetales y los sacrificios de paz. Y hay dos ofrendas para restaurar la relación con Dios. Por ende, cuando decimos restaurar, es porque algo se dañó. Son las ofrendas por la culpa y la ofrenda por el pecado. Y suenan muy lógicas. Cuando uno peca, siente culpa. Y hay que ver, cuando pecas, qué es lo que querés expiar en mayor manera: el pecado o la culpa. Hermano, no sé si les ha pasado que alguna vez cometen un pecado y no se sienten tan mal por el pecado. Como que el hecho de pecar no fue lo que te causa un pesar, sino la culpa de recordar lo que hiciste. Eso sí te causa un pesar. No sé si les ha pasado que tal vez pecas contra un hermano y el hermano ni le importó tanto y todo el mundo le dejó pasar por alto, y queda uno ahí en la cabeza: ¿por qué hice eso? ¿Por qué me fui contra el hermano? Tal vez el pecado no fue tan grande, pero la culpa mía sí. Eso es algo humano y se entiende desde el principio en las ofrendas. Puede pasar también lo opuesto. Hay personas que no tienen culpa de lo que hacen, personas que pueden marginar y humillar y nunca se van a sentir culpables. Pero a pesar de eso, son conscientes de que cometieron algún gran pecado y deseaban expiarlos. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Y habemos algunos que a veces somos rebeldes o que reincidimos en pecados y nos afecta esto. Nos afecta la relación con Dios. Por eso, cuando caemos en esos pecados, debemos restaurar la relación con el Padre. Hasta ahora lo vamos a dejar aquí, no vamos a profundizar más. En la próxima parashá profundizamos en lo que es la relación de los tipos de ofrenda, las ofrendas de comunión y de relación con Yahweh.
El libro de Levíticos se abre con las 5 ofrendas llamadas Corbán, que significa acercarse a Yahweh. La ofrenda a los holocaustos, que expresa que estamos totalmente rendidos a Yahweh. La ofrenda de grano, los pobres presentaban esta ofrenda. La ofrenda de paz, comunión, que expresa gratitud. La ofrenda por pecado asume la responsabilidad y el error de transgredir la ley. Y la ofrenda por la culpa expresa la culpabilidad del error. Ahora, las vamos a desglosar por nombre. Y esto es lo más importante de esta parachá. Este es el corazón de la parachá. Vamos a desglosar estas ofrendas por nombre. Tipo, lo que se requería en cada ofrenda. Lo que corresponde al padre, lo que corresponde al sacerdote, lo que corresponde al fiel. Y todo esto ligado al propósito de cada ofrenda. Aquí podemos visualizar las 5 ofrendas a la izquierda. Vean que están desglosadas, como les dije, por nombre, tipo, lo que se requería, lo que corresponde a Yahweh, al sacerdote, al fiel, y cuál era el propósito de esa ofrenda. La primera ofrenda era llamada Olah. Olah, en hebreo. En español se dice holocausto. La palabra holocausto en hebreo es Olah. Es de tipo voluntaria. La persona tiene que hacerla de su parte. Si es exigida, no es Olah. Viene en Levítico capítulo 1 del versículo 3 al 17 y capítulo 6 del versículo 8 al 13. Lo que requería la ofrenda de holocausto, según los recursos de la persona: un toro, un cordero o un pájaro sin defecto. Una persona muy pudiente podía ofertar un toro. Una persona pobre que tal vez no tenía mucho para comer, tenía que entregar un pájaro. Yahweh dio diferentes maneras para que usted pudiera expiar. Ahora, ¿qué le tocaba a Yahweh de lo que es el holocausto? Todo menos la piel. El animal se mataba, se degollaba, se le quitaba la piel y el 100% se le daba a Yahweh. Al sacerdote se le daba la piel. La piel de ese animal pertenecía con el sacerdote. El fiel no se llevaba nada. Además, esa era la idea de un holocausto, entregárselo a Yahweh. El propósito, expiar de pecado no intencional, cuando pecaste sin culpa. Y expresar amor y devoción a Yahweh. Son los dos propósitos por los cuales se hacía holocausto. El segundo tipo de ofrenda es la minjá, la oblación. También es voluntaria. Viene en Levítico capítulo 2 del versículo 1 al 16, capítulo 6 del versículo 14 al 18 y capítulo 7 del versículo 12 al 13. Lo que se requería: harina con aceite, un pastel o grano con aceite. A Elohim, a Yahweh, se le entregaba una porción de la harina con aceite, el pastel o el grano con aceite. Una porción. Al sacerdote se le entregaba otra porción. Al fiel no se le entregaba nada. El fiel se iba con las manos vacías. El propósito era expresar amor, agradecimiento y devoción a Yahweh. El tercer tipo de ofrenda es la Shelem. Es ofrenda de paz. También es voluntaria. Tiene que nacer del corazón del creyente. Se daba según los recursos de la persona: ganado, cordero o cabra sin defecto. Una ofrenda de paz tiene que salir del corazón de acuerdo a su capacidad. ¿Qué se le entregaba a Yahweh? La grosura, que es la grasa que traen estos animales por dentro en su cavidad abdominal. Era extraída y se le quemaba a Yahweh. Al sacerdote se le dejaba el pecho, la espaldilla derecha, y el fiel se quedaba con todo lo que quedaba. El propósito era expresar paz, comunión y gratitud a Yahweh. La cuarta ofrenda es la ofrenda por el pecado, la hatat, que también es voluntaria. 4 ofrendas de 5 son voluntarias.
Está escrita en Levítico capítulo 4, versículo 1 al 5, capítulo 13, capítulo 6, del versículo 24 al 30. Lo que se requería, según los recursos de la persona: toros, cabras, pájaros o harina, y todo esto tenía que ser sin defecto, de acuerdo a lo que usted pudiera dar. El que quería ofrendar por el pecado no tenía excusa si no podía dar un toro. Muy bien podía dar un pájaro. Y si no tenía dinero para el pájaro, podía muy bien dar harina. No había excusa para no ofrendar al Padre. ¿Qué se le entregaba al Padre? La grosura también del animal. El sacerdote se quedaba con todo lo que quedaba aparte de la grosura, y el fiel no se llevaba nada. El propósito era expresar la confesión de un pecado específico no intencional y buscar perdón y limpieza de Yahweh. No hay posibilidades de restitución. Y el último tipo de ofrenda es llamada la acham, expiación o ofrenda expiatoria. Es obligatoria. Viene descrita en Levítico capítulo 5, versículo 14 al 6, capítulo 7, del versículo 1 al 7. Se ofrecía un carnero sin defecto. Al Padre se le daba la grosura, al sacerdote lo que quedaba, y el fiel tampoco se llevaba nada en este caso. Expresar la confesión de un pecado específico, no intencional o intencional, pero confesado voluntariamente. La restitución es posible y obligatoria. Estos son los tipos de ofrendas que existen. Ahora, hermanos, vamos a dar cierre a la paracha de hoy, entendiendo, diapositiva 60, entendiendo el paralelismo entre los sacrificios de Levítico y Yeshua HaMashiach. En Levítico capítulo 4 nos dicen que se hace una sustitución donde la persona sustituye sacrificios para pagar con sangre por el pecado. Si el pecado cometido se hace conocido, él traerá como ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que cometió. Pone su mano en la cabeza de la ofrenda de pecado y sacrificará la ofrenda de pecado en el lugar para las ofrendas quemadas. Se pone la mano sobre el ser que va a cargar el pecado. A Yeshua lo cargamos de pecado. Yeshua no tuvo tacha. Fue un cordero que no encontraron tacha en él. Entonces, ¿por qué él muere como pecador? Porque nosotros le pusimos su mano en la frente y lo llenamos de nuestros pecados. ¿Cuándo? Ayer mismo cuando estaba haciendo lechón jara. Ayer mismo cuando estaba hablando mal de un hermano. Ayer mismo cuando toqué algo que no me pertenecía. Le estoy poniendo la mano a Yeshua en la cabeza y le estoy cargando ese pecado. Y lo hago culpable de mi pecado. Por eso nunca hay que jactarse de lo que pasó hace 2000 años, porque nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Ahora, dice Isaías 53, de hecho, Él cargó con nuestras enfermedades, nuestros dolores, los cuales Él sufrió, Yeshua. Sin embargo, lo tuvimos por castigado, golpeado y afligido de Yahweh, pero Él fue herido a causa de nuestros pecados, machacado por nuestras iniquidades. El castigo de nuestro shalom, nuestra paz, cayó sobre Él, sobre Yeshua, y por sus llagas hemos sido curados. Todos nosotros, como ovejas, nos descarriamos. Cada cual agarró su propio camino. Sin embargo, Yahweh cargó todos los pecados sobre Él. La culpa de todos nuestros pecados, a pesar de ser maltratado, fue sumiso. En silencio aceptó nuestros pecados. Él nunca abrió su boca, ni la abre cuando seguimos clavando sus clavos pecado a pecado, día a día, semana a semana. Como un cordero llevado al matadero. Después de este arresto forzado y sentenciado, fue llevado afuera. ¿Quién lo declarará a su generación? El que él fuera cortado en medio de la tierra a los vivientes. Por las transgresiones de mi pueblo Israel fue llevado a la muerte, Yeshua HaMashiach.
No obstante, le complació a Yahweh quebrantarlo con enfermedades para ver si se presentaba así como ofrenda de culpa. Yahweh lo probó para ver si era una ofrenda válida. Sí, lo hace. Si lo hace, verá su descendencia y prolongará sus días, y a su mano el deseo de Yahweh será cumplido. Después de esta prueba penosa, él verá luz después de la muerte. Hermanos, lo dice Isaías. Para todos los que dicen que la resurrección no es bíblica, explíquenme en Isaías, porque no lo entiendo. La única manera de que usted muera y después pueda haber largos días es que usted muere y resucite. No existe otra. Porque él conoció dolor y sacrificio. Mi siervo justificará a muchos. Es por los pecados de ellos que él sufre. Por lo tanto, le asignaré parte con los transgresores. Él dividirá el botín con los poderosos, por haberse expuesto a la muerte y por haber sido contado entre los pecadores, mientras realmente cargando los pecados de muchos e intercediendo por los transgresores. Yeshua, lo crucificamos por nuestra culpa, por nuestros pecados, y no abrió su boca. Y recuerden que las pocas veces que abrió su boca cuando estaba siendo sacrificado fue para pedir por las personas que lo estaban crucificando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí está demostrando el gran corazón que tiene el Rey de Israel. La salvación y tu herencia. Hebreos 10, para dar cierre, dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Yeshua, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Yahweh. Allí estará esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. Ahí está esperando él, hasta que sus enemigos se tengan que hincar. Y así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados, a todos nosotros. Ya vimos en forma general que existe un paralelismo entre el sacrificio del Mesías y el sistema de sacrificios de Levítico. Y así damos, hermanos, por finalizados la parashá del día de hoy. Espero que les haya gustado. Hermano. En realidad muy interesante la parashá. Todos han sido muy interesantes. En verdad, si hemos perdido la secuencia anteriormente, no vamos a poder entender muy bien la de hoy. Pero hay algo que me llamó la atención de lo que hablaron ahorita Ángelo y los demás, acerca de que cómo se tenían que mover. Y aquí en la palabra hay algo muy importante, mis hermanos. Si nosotros nos vamos al libro de Números, Moshe recibe una palabra de Hashem y le decía, porque yo también pensaba lo mismo, si tienen que levantarse, tienen que recoger las casas hoy y vamos mañana. No era así. Sabemos que Hashem es ordenado en todas sus cosas. Él no hace nada a la carrera. Él sabe perfectamente, Él ve más allá donde usted y yo vemos. Y saben que en número 10 dice, Yahweh le habla a Moshe y le dice, haz dos trompetas. Y resulta que le dice, pero hágalas de plata martillada y úsalas para llamar a la asamblea. Úsalas para llamar a la asamblea. Y para sonar el llamado, para mover el campamento. O sea, cuando ellos escuchaban el sonido de esas dos trompetas, todos tenían que llegar al frente del tabernáculo donde estaba Moshe esperando porque habían sonado dos. Pero ¿qué pasaba si sonaba solamente una? De aquí importantísimo era eso. Porque cuando venía y había un sonar de una sola trompeta, era para los líderes, nada más. Wow. No tiene que ver nada el pueblo, no tiene que ver nada. Ahora, acuérdense, si nosotros cerramos nuestros ojos y vemos el cuadro donde estaba el tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo, en ese lugar, ¿dónde estaban las tribus? Al norte, al sur, al este y al oeste. No era fácil salir tantas personas de un día para otro. Entonces, dice que había un primer sonar, un segundo sonar y hasta un tercer sonar. Cuando sonaban era para ir coordinando bien. ¿Cuáles? Las del este, salgan las del oeste,
salgan las del norte, salgan del sur. Entonces, ¿qué es lo que pasa también? Para mantener tantas personas formadas, ordenadas, hacían falta una comunicación clara. Clara. Nosotros muchas veces somos poquitos aquí, muchas veces no nos entendemos. Nosotros son poquitos. Y estamos hablando que las personas que estaban allí no eran ni 100,000 ni 200,000, no, era más de ¿qué? 2 millones. Entonces, había que ver una comunicación clara. El toque de trompeta también se recordaba, ve qué importante, que Yahweh estaba con ellos. O sea, no estaban solos. Amén. Cuando iban a la guerra, sonaban las trompetas, prepárense. Pero cuando era el movimiento del campamento, había un orden completamente, venía desde nuestro Creador, diciéndole a Moshe cómo tenían que movilizarse. Quiere decir que no era de un día para otro. Ajá. Es que se metió. Perdón. Y los primeros que salían eran los levitas con el arca del pacto, que era el que iba delante de ellos. Excelente acotación. Me lo comió. Pero es para que nos veamos y tengamos una idea más adelante cómo era la situación. Ajá. Ahora, en el caso de la Septuaginta, dice que habla un poquito, ahí más o menos específica, y dice que continuidad, que tal vez sonarás una tercera alarma o trompeta, y los campamentos del oeste se mueven, y sonarás una cuarta alarma y se reunirán los del otro lugar. Sonará tal vez una quinta y van saliendo del otro, pero todo va en un orden. Es como cuando uno va a una boda. Si usted se sentó en la mesa de 10, a usted le toca de último y dice que es salado, le toca comer la comida fría, pero hay un orden. Pase a la mesa número 1, pase a la mesa número 2. Ese era el orden que Yahweh puso para el movimiento de su campamento. Excelentísima acotación, hermanos. Bueno, es que yo también lo que aprendí de esta paracha es también que uno cuando da la ofrenda tiene que ir y reconciliarse con la persona con la que uno le hizo o le robó algo, le hizo algún daño, ¿verdad? Porque dice que deja la ofrenda ahí en el altar y vaya, reconcíliese con la persona que le hizo el mal, ¿verdad? Que no puede dar la ofrenda sino a reconciliarse. Y a veces uno se acuerda, yo esta semana estuve estudiando la paracha y me trajo a la mente que hace muchos años, cuando mi hijo estaba pequeño y todo, a mí me habían dado un billete de 5,000 pesos falso. Entonces yo decía, uy, yo no puedo perder esto, yo necesitaba la plata y de todo. Entonces fui y se lo llevé a un muchacho que vendía copos y le di el billete y me cambió, claro. Entonces yo le dejé el billete a él falso. Entonces cada vez que yo pasaba por donde él, yo me venía, yo tengo que devolverle ese billete. Y cada vez que yo pasaba siempre lo mismo. Y yo decía, qué vergüenza, pero ¿cómo voy a ir a decirle, mire, yo le di un billete falso? Pero un día fui y le dije, vea, aquí le vengo a dar este billete porque yo se lo di falso a usted y eso no debe ser, más ahora que estoy en la Torá, ¿verdad? Y todo. Entonces, pero años después, hace poco, yo fui y le devolví el billete. Recargaste la culpa durante años. Sí, y entonces, ahora cuando yo me acuerdo, a veces me da lloradera y todo, porque yo digo, ¿cuánta gente se perjudicó por ese billete? Porque él se lo dio a otro y otro se lo dio a otro, y así hermana. se hace daño a un montón de personas. Y por eso dice que antes de, cuando uno va a la ofrenda, de nada le sirve si no va, y dice que restituirlo más bien 5 veces más, ¿verdad? Muchísimas Una quinta gracias. parte. Muchísimas gracias, hermanos. Con esto ya damos cierre a la paracha del día de hoy. Un aplauso a todos los hermanos que han participado. Nos ponemos de pie y vamos a hacer la oración agradeciendo la Torá. Repetimos en hebreo y luego en español. Bien fuerte, hermanos. Barhu et Adonai Hameborach. Baruch Adonai Hameborach Leolam Baet. Baruch ata Adonai Elohenu melech haolam, Acher bahar banu mikol ha'amin, Benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten ha-Torah. Bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre.
Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torá. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torá. Amén. Muchas gracias.